Hola a todos, bienvenidos a mi canal Rodio War. Yo soy Alonso RPG, autor de la saga de libros Utopía de los Arcontes, y sean bienvenidos a este nuevo análisis, reseña, comentario de Los Muertos de la Tierra Colorada, en donde vamos a hablar de los otros 4 relatos. Como bien saben, eran 8, así que hoy nos toca los 4 últimos. Con mucho entusiasmo y mucha emoción, porque ya los he estado revisando y uff, hay mucho que tocar. Así que, empecemos. Pues bien, nos encontramos con Inolvidable Luna. Esta historia es bastante cortita, pero hay un sentimiento que me hace recordar a una cárcel, como si lo que viviese Luna, a partir de un hecho, por cierto, que ocurre en su vida, se convierte todo encerrado, todo como claustrofobia, como que ya no cree en un futuro luminoso. ¿Qué sucede? Que a sus 7 años, Luna paseando por un parque atrás de su casa, me parece, visualiza a un hombre que lo están golpeando. Cuando se acerca, ve que ese hombre era su padre, aquel hombre que lo cuidó desde muy chiquita. Y ahí inició un sentimiento bastante inexplicable, pero de tortura hacia ella, ¿no? Tortuoso para una niña pues de 7 años. Y creció así con esa fatalidad de no encontrar esperanzas en otras personas y siempre como rechazando, ¿no? Esas posibles buenas aventuras que podría tener. Pero pasan los días así como tímida ante los demás, pero llega un punto en que nos dice, y me gusta esa frase, dice, ¿no? Siempre repetía, quiero ver a las aves volando, pero no quiero conocer quién las está apuntando. El que nos narra, creo que era un amigo de ella, agrega, ¿no? Era algo extraño, pero tenía razón. Repito nuevamente, quiero ver a las aves volando, pero no quiero conocer quién las está apuntando. Ahí yo entiendo que siempre ella está como un poquito a la defensiva, entendiendo de que hay mal en el mundo y que de alguna u otra manera ese mal va a llegar hacia ella, así como llegó con su padre. Pasa el tiempo y con un poco más de raciocinio y esperanza hacia su vida, hacia su futuro, porque aún era joven, dice, ¿no? Nos cuenta lo último. Dice, en este mundo solo hay aves que están volando y alguien que las está apuntando. Siempre suele afirmar. Y es cierto, ¿no? Pero desde una perspectiva un poco deprimente. Creo que el sentimiento acá es justamente eso, de que no sale aún esa depresión y que no se perdona porque era niña justo cuando vio ese hecho. Sin nada más que recalcar, vamos a la siguiente. Un poquito de penita. Pues bien, estamos ante la historia de un joven llamado Nicolás que tenía un defecto en su ojo y que paraba siempre tapado, gracias justamente al daño que había recibido. Le decían el Aplash. Pues bien, al final es un poquito mágica, ¿ya? Pero habla y toca bastante el tema de diferencia social. Nuestra protagonista, que es partícipe de esta historia en conversaciones con el Laplace, nos plasma varias intrigas y también esa diferencia social y cómo el Laplace le cuenta de su romance con una tal Alejandrina, si no me equivoco. Mm, sí, entonces, eh, él siempre, por razones económicas, salió de casa y no tiene casa él y por su madre viuda, vivía y dormía debajo de un árbol. Nos cuenta también que él, por las invocaciones de los búhos, nos dice, tenía como que ese apego hacia eso, hasta esta criatura. Y tanto fue esa costumbre que cuando murió su amada Alejandrina, cuando murió su amada Alejandrina, Nicolás se convierte en un búho, se transmuta, ¿ya? Y esto le permite eh, poder
tener más contacto con su amada, solo en las noches, ojito. Pero acá entra acá entra otro nivel de magia más, que es bastante bonita en este romance, que es que la chica se convierte en un árbol y como nos cuenta él, dice que la savia aún recorre, la savia es ese amor que aún recorre por ella, ese es su espíritu, su esencia de Alejandrina, y que cada noche él puede ir a visitarla y estar juntos en una de sus ramas, cobijado gracias a todo el follaje de ese árbol. Bastante me hizo recordar a mucha añoranza, me hizo sentir como cuando extrañas tanto a alguien que divagas tanto y la magia es partícipe de toda esta fantasía. Bastante interesante. Vamos por la siguiente, que ojito que es una lectura bastante larga en común a las otras, eh, pero es muy buena, vamos a leerlas nuevamente. El título Agua sin cauce solo tiene sentido si inicias y terminas toda la lectura. Es casi el significado perfecto de todo lo que hemos leído, casi como más de 10 15 páginas. Pero me gusta porque nos adentramos tanto en el personaje, tanto en la psique, en sus características, su fisionomía incluso, cómo es que va madurando en todas estas páginas. Entonces, con gusto te da ganas de leer todo eso, ¿no? Con gusto da ganas de saber más sobre nuestra queridísima Martina, si no me equivoco. Deme un minutito. Sí, Martina. ¿Qué pasa? Que comienza su aventura amorosa con un tal José, pero nos plantan muchos hechos, ¿ya? Y eso es lo rico de esta historia, que vamos creciendo con Martina y vamos evolucionando con ella. Entonces, eh, Martina tiene primero, conoce primero el afán del José, como lo llama ella, pero descubre también otros sentimientos a través de sus amigos, con un tal profesor que según ese, vamos poquito a poquito ya, que según ese profesor, dicen los chicos, que solamente está con chicas, que no, obviamente no del colegio, pero entre 20 y 25 años. Y dicen que no, mentira, porque ya estaba casado, ¿eh? Me parece, había una chica que le gileaba, que tenía 22 años y no le tiraba bola. Entonces, era como que simpático también, era como que era su ego, pero no lo sacaba a flote obviamente con las del colegio. Entonces, ¿qué pasó con el José? Que a través de la historia, José va y viene con coqueteos y con pretensiones más allá para tener intimidad con Martina. Martina se hace respetar, pero también siente que algo en ella cambia, algo en ella se humedece, algo en ella desea. Entonces vamos viendo cómo que a través de las páginas su pensamiento con José ya cambia y llegan a un punto en que tienen intimidad los dos, pero se arrepienten de cierta manera ambos porque no querían que fuese tanto así, no querían que fuese como que estar sintiendo miedo o presión de que alguien los pudiese descubrir, no, querían ellos tener esa libertad, pero no podían. Y lo hacen cerca, me parece, a un lago, que fue bastante simpático y bonito, pero no tanto, ¿no? Ella por temas de estudio, y él también que trabajaba, iba y venía cuando podía, cuando juntaba su platita, dice. Y cuando ella crecía, pues, nos describe bastante bien, bastante bien, Freddy Contreras, la fisionomía de Martina, que, se, que sus bustos aumentan, que sus caderas se ensanchan, que su cabello se hace más frondoso. Ella era, por ejemplo, ella era morenita, que se comienza a hacer más largas sus patas. Y toda ella se convierte ya rápido en una señorita. Y cuando empieza a estudiar, se encuentra con un chico eh, que lo llamaban, me permiten un ratito, Cayo. Se llamaba el tal Cayo, que era un joven ejemplar, era un joven ideal, ¿ya?
Y llega la oportunidad de que se conocen, ella no tampoco deseaba más, tenía como si fuese un arreglo con el José, de que cuando terminase volvían a estar juntos y se iban a casar y iban a estar más adelante. Todo esto es bastante descriptivo, ¿ya? Y vamos creciendo con Martina. Pero empiezan a hacer algo con Cayo. Empieza a nacer esta hermandad, empieza a nacer esta amistad más apegada, este cariño, este afecto entre ambos. Y llegó un momento en una fiesta de la universidad, en el tema de los estudios, en que se fueron a casa, ¿no? A casa de Cayo. Pero obviamente estaba con su amiga y obviamente no pretendía nada, solamente que querían descansar y no valorar el vestido hasta antes de la fiesta. Y ahí se quedan los dos abrazados. Y ahí inicia algo, como que brota un sentimiento bonito con Cayo, teniendo al margen a el José. Y eso era su remordimiento de Martín. Pero que había muchas cosas de José que no le simpatizaban, ¿no? Como esos celos enfermizos, esa manía por controlarlo todo, esas ganas de parametrizar a Martina, y eso no le gustaba a ella. Entonces, obviamente por la lejanía ella descubrió todas estas cosas, hasta el punto en que este Cayo era partícipe en la lucha con el movimiento revolucionario, porque, a ver, esto está ambientado en esa época. Y ella, si bien no era partícipe, le ayudaba cuando él regresaba herido, ¿no? Y se fueron cuentan, ¿no? Que se fueron a la casa de Cayo, ahí lo dejó vendado, o sea, lo curó. Y se echó a dormir con él, sabiendo de que no había eh, nada que pudiera brotar algún deseo, alguna lujuria por parte de Cayo, porque obviamente estaba herido él. Entonces, pero, pero ahí se crea como dije al inicio, ¿no? Una hermandad, un apego hacia él. El remordimiento, como les comenté antes, era porque tenía ese arreglo con el José, para que cuando termine se volvieran a encontrar y casarse, pero tampoco quería engañar a Cayo, tampoco quería ser mala con él, ¿no? Tampoco quería despojar todos esos sentimientos. Entonces, como que ni para ti ni para ti, no te miento y a ti tampoco no te miento, y se queda ella como que neutralizada. Pasa el tiempo, Cayo llega nuevamente herido, ella regresa y cuando va a su casa le dice, ¿no? Que se encuentra con una chica que dice que eran pareja hace 3 años. Hace 3 años, o me parece hace meses ya, bastante tiempo. Ella como que no quería saber absolutamente nada sobre ellos dos, sobre su intimidad. A ver, la chica se muestra con una blusita que se ve sus bustos, ¿no? Sus pezones. Entonces, es como que da a interpretar de que estuvieron en intimidad. Y ella se sintió, obviamente ella no tuvo nada con Cayo, pero se sintió como que tuve la posibilidad de hacerlo, no lo hice, pero me hubiera gustado hacerlo. Pero bueno, ya era como que mi salida a alejarme del tal José. Se va, regresa a su tierra, y pasan los años y nos cuenta que tuvo un hijo con el tal José, se casaron, tuvieron en su casa y tuvo un hijo de tal José. Y su hijo lo llamó en honor no, con cariño de su amigo, de su antiguo amigo, Cayo también le llamó a su hijo. Y aquí empieza lo bonito, que eh, Martina crece como que con una frustración, crece con unos sentimientos de, de poder descubrir algunas otras cosas que no había podido descubrir. Entonces, el profesor de su hijo la miraba con pretensiones, ¿no? Y cuando le pedía una tacita de té, me parece, o un filtrante, la miraba de arriba abajo. Y ella no era tonta, ya había pasado por todo eso. Pero sabiendo cómo le maltrataba el tal José, su esposo, porque ojito, yo no comparto la decisión de ella, pero sus acciones tampoco las justifico, pero la entiendo. ¿Qué pasa con Martina y con José? Que tenían relaciones solamente porque sí, porque,
Él deseaba y la otra tenía que satisfacer y ya está. Como dicen, no solamente montaba y ya se iba. Y ella decía, ¿no? O sea, a tal punto decía que si terminase más rápido, para mí mejor. O sea, ya no había amor, ya no había cariño, ya no había esa alianza de matrimonio. Entonces, cuando vino este profesor, era su oportunidad de ella de poder descubrir esos pecaminosos vías, de poder romper esos sentimientos con el otro, ¿no? Y que se fueron atrás de la casa en un parquecito y ella le había llamado. A través de unos silbidos se escucha que su esposo está regresando y ella decide cometer, ¿no? Ya no le importaba nada. Todo lo que quería era en ese momento, lo quería en ese momento, y solamente estaba dispuesta a hacer de su vida feliz sin importarle absolutamente nada del resto. Acá hay varias cositas que, que como les dije hace ratito, yo entiendo, pero no lo comparto. Pero entiendo a Martina. Y es que ella era tan correcta que llega un punto de su vida en que le hubiera gustado cometer todos esos errores, que por supuesto sí los cometió en su momento, pero me refiero a que le hubiera gustado experimentar sin tener alguna atadura desde el principio de su vida, que era el José. Si no hubiera tenido ese principio de su vida, hubiera ella pues evolucionado como muy libre, ¿no? Y pues todo lo que sucede o lo que acontece más adelante es justamente a ese sentimiento de tenerlo tan guardado dentro de ella y no poder explotarlo en cada uno de esos momentos en que podía explotar. Esta historia me encantó, en serio, es larga, pero vale la pena, vale la pena, vale la pena descubrir y entender la psique de Martina y cómo es que se transforma ella. A ver, no es una lectura extensa, o sea, no es todo el libro no es sobre ella, es una parte, así que entre comillas es pequeña, pero a comparación de los otros textos es bastante larga. Pero vale la pena. Así que nada, es la que hasta ahorita más me encanta y vamos por la siguiente. Wow, y terminamos con un buen broche de oro con Mujer de Engaños. Pues bien, es la historia de una señorita a la que por una maldad, una terrible maldad, cae en un lago y ahí, como nos explica ella, no sabía nadar. ¿Y por qué tenía la necesidad de ella de saber nadar? No era como las chicas de la selva o de esas ciudades eh, tecnológicas o modernas que las niñas mostraban sus deleites cuerpos. No, en cambio ella no tenía esa necesidad porque ellas tenían unos tanquecitos como unos eh, así donde se bañaban y bueno, cayó ahí y se sumergió, se hundió y luego vio su cuerpo completamente triste, con sus ojos que trataban de salir y con su boca que el agua pasaba, entraba y pasaba ahí. Y ella se vio ahí muerta y se hizo uno con ese paisaje. Entonces, y es como una historia en círculo, ¿ya? Porque empezamos aquí y de nuevo, volvemos a este punto y luego desenlazamos. Bastante interesante. Pero entrémonos un poquito más en la historia de esta chica, que cuando ella gritaba, pedía auxilio, el único que pudo entender eso, el único que pudo escuchar, que pudo prever eh, que algo estaba sucediendo mal, era su hijito. Y su esposo, eh, ya después de 2 días de haber desaparecido, no, como que un reproche, un sinsentido, como si fuese ¿cómo se llama esta palabrita? Como un resentimiento por no haber estado con ella hace ya 2 días que había desaparecido. Entonces, como que no le dio importancia y el niño, bueno, ¿qué pasa? Que llega una parte en la historia
en donde la chica Fernanda que le había llevado con sus compañeros a ese tal punto en el risco y de ahí lo arroja, eh, ella lo hace por una maldad más incluso por envidia y por eh, como si fuese una venganza, porque nuestra protagonista era la única que frenaba sus deseos de imponer en su pueblito, ¿no? Entonces usó de pretexto a su esposo para poder matarlo, para poder arrojarla, no matarla básicamente. Pero que hay otra historia que justo enlaza con el título de este relato, Mujer de Engaños, que haciéndose uno con el paisaje, haciéndose uno con el lago, los hombres que pasaban por ahí los engatusaba, los enamoraba a través de vientos, acaricias, y se introducían en la mente para poder plasmarse así con esos deseos y entraban, y los hombres entraban con ella y los mataban, ¿no? Los hacía hundir. Hay una parte que me gusta bastante, que la Fernanda dice, me encontré con la Fernanda y estoy aquí para siempre, ya pues, ¿no? Como en una retrospectiva. Me dijo que acababa conmigo por ser puta. Yo no sé si lo soy de verdad, porque ahora como airecito salgo de donde estoy, me introduzco en los pensamientos de los hombres solos que pasan por aquí y los vuelvo locos con insinuaciones lujuriosas que terminan por ahogarlos dentro de mí. Es como que ella se los come, ¿no? Se hace parte de esta naturaleza y, y es como si soltara esos deseos que tenía, pero a través haciéndose uno con esta naturaleza, ¿no? Y ¡pah! Se los come a todos estos chicos. Bastante curiosa, un poquito fantástica. Nos da una perspectiva de la mujer a través de un poder sobrenatural y también del desenlace, que el desenlace es triste porque ya cuando Fernanda mata a la chica, ella se apodera del pueblo y los brazos del, de esta revolución se esparce a los otros pueblitos, ¿no? Como dicen, con el tiempo comenzaron a adueñarse de nuestros pueblos, llegaron a todas nuestras comunidades e impusieron su rigor. Así como empezamos, bastante explícito y trágico en el primer relato, Los muertos de la Tierra Colorada, terminamos, si bien había un ápice, habían varios ápices ahí de esperanza, aquí terminamos bastante fatídico, como que, bueno, era lo que se tenía que esperar ante esa revolución. Pues bien, recomendadísimo. Hay relatos que están top, 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 y hay otros que si bien no empatizas, pero quizás eh, te trae algún recuerdo de algún familiar tuyo, algún amigo, algún conocido tuyo que puedas recordarlo y puedas experimentarlo mejor. Así que aquí estamos con Los Muertos de la Tierra Colorada por Freddy Contreras Soré. Un gustazo, gracias a Editorial Zafiro, mi editorial. Y pues nada, continuamos con otro análisis, reseña, comentario de otro libro que vendrá más adelante. Muchas gracias a todos. Adiós.